Hello my friends! In this video we are going to learn how to use there is and there are, countable and uncountable nouns. Antes de nada, what is the meaning of there is and there are? ¿Qué significa esto de there is y there are? Pues es simplemente el verbo haber. Es decir, lo utilizamos para decir en inglés, hay un perro en la casa. There is a dog in the house. O hay dos pájaros en el jardín. There are two birds in the garden. O hay una mosca que me está molestando. There is a fly disturbing me. Bien, si habéis estado atentos, habréis visto que en los ejemplos que os he puesto he dicho there is a dog and there are two birds. How many dogs are there? One. Solo digo que hay un perro. And how many birds are there? Two. Hay dos pájaros. Bien, pues esta es la diferencia entre there is y there are. We use there is for singular nouns, es decir, cuando solo hay una cosa. And we use there are for plural nouns, es decir, cuando hay dos cosas o más. Let's practice. How do you say hay una cuchara en la cocina? There is a spoon in the kitchen. And how do you say hay 4 libros en la clase? There are 4 books in the classroom. And finally, how do you say hay una serpiente en mi bota? Bien, hasta aquí fácil, easy peasy. Pero, ¿qué ocurre cuando no sabemos muy bien cuántas cosas hay? Por ejemplo, mirad esta foto. Si nos preguntasen how many people are in the beach, sería muy difícil responder. Es imposible contar cuántas personas hay ahí. Así que para decir que hay muchas, en lugar de un número, decimos many. There are many people in the beach. And here, how many grapes are in the picture? There are many grapes. Hay muchas uvas. También podemos decir some, cuando a lo mejor no hay muchos, pero sí que es verdad que hay varios. For example, here. There are some bananas in the basket. Bueno, y aquí viene ya lo difícil. Countables and uncountables. Es decir, cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar. For example, books. 1 book, 2 books, 3 books. Los podemos contar. Entonces son countables. Y para ellos utilizamos there are. There are 3 books, or there are some books, or there are many books. Pero si hablamos, por ejemplo, de agua, water, ¿podemos contarla? 1 water, 2 water, no lo podemos contar. Por eso decimos que son uncountables. Y para ello utilizamos there is some. There is some water. Aunque también podría ocurrir que estuviésemos contando vasos de agua, glasses of water. En ese caso, los podríamos contar. 1 glass of water, 2 glasses of water. Sí, entonces diríamos que los vasos de agua, glasses of water, serían countables. Y diríamos, there are some glasses of water, o there are 2 glasses of water. And there is a trick. Ahí va un truco. All the liquids are uncountable. Es decir, todos los líquidos son incontables. Water, milk, apple juice, coffee. Entonces, para todos ellos usamos there is some.
there is some milk, there is some apple juice, there is some coffee, etc. ¿Y qué podemos decir cuando hay mucha cantidad de algo que es incontable? Decimos there is much. Por ejemplo, look at this. There is much money. Pero tened cuidado porque hay algunas palabras que en español son countables, pero en inglés son incontables. Es el caso, por ejemplo, de toast, que significa tostada. We can't say there is a toast because it is uncountable. We must say there is some toast. Si acaso podríamos decir there is a piece of toast. Okay, now it's your turn. Let's practice. Come on. How do you say hay una guitarra? There is a guitar. Hay 3 violines. There are 3 violins. How do you say hay leche? There is some milk. And how do you say hay mucho café? There is much coffee. And the last one, how do you say hay muchos gatos en la calle? There are many cats on the street. Okay, my friends, so this is all. I hope that you understand now how to use there is and there are. So if you have any questions, you can ask me in the comments. Bye bye and see you soon.